a Zumo de Naranja. El podcast que salió porque no nos callábamos. Si es la primera vez que nos ves, quédate. Y si no, venga, también, ¿eh? Bueno, hoy les traemos un episodio especial porque el pasado 31 de enero fue el día de San Juan Bosco, que para quienes no lo conozcan es el patrón de los magos. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con el episodio? Pues veréis, os explicamos. A nosotros nos encanta la magia, es muy buena. O sea, a nosotros nos encanta. Pero claro, no tenemos ni idea de nada, ¿vale? De nada. Entonces dijimos, ¿y por qué no traer al que creó la magia? Pero claro, un poco difícil, ¿no? Igual salió en el siglo III a.C. Entonces, pues eso, hemos traído a alguien que sí que sabe un montón de magia y es nuestro invitado especial de hoy. Así es, en este episodio contamos con nuestro primer invitado. Vamos a traeros a un mago con un vasto recorrido que nos va a acompañar en este viaje y nos va a orientar un poco en bastantes temas. Damos la bienvenida a Luis Miño. Sergio, tu truco de magia. Vamos a hacer un truquito de magia. Ole, ha aparecido nuestro invitado especial. Bienvenido. Muy buenas a todos. Muy buenas, pues bueno, como me presento un poco yo mismo, me llamo Luis Miño, yo soy de Coruña, pero bueno, llevo aquí ya en Pamplona 19 añitos y actualmente pues soy el presidente de la Asociación Navarra de Ilusionismo, que para mí es un auténtico honor. Empecé hace 13 añitos en la magia, más o menos, y ha sido un recorrido intenso, muy largo y la verdad que lleno de experiencias, de vivencias y de gente maravillosa. Así que bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí para hablar sobre la magia. Y por haber aceptado. Claro. Y por haber estado aquí. Mil gracias, de verdad. Bueno, vamos empezando, ¿no? Sí, vale. La primera pregunta que tenemos es, ¿quién fue San Juan Bosco y por qué fue un mago importante? A ver, bueno, de hecho yo sé decir que me enteré hace no mucho, un poco la historia real, ¿no?, de San Juan Bosco, ¿no? Sí. Porque no es muy común, sobre todo dentro del mundo de la magia, estudiar la historia de la magia, ¿no? Los magos siempre se centran en los truquitos y así. Uh-huh. Y bueno, a mí sí que me gusta estudiar un poco la historia y conocí a una persona que es maravillosa, que os recomiendo mucho, se llama Ramón Mairata, y es un historiador de la magia. O sea, de hecho tiene una revista que se llama Maese Coral y hablan sobre la historia de la magia. Y hace poquito, además, no sé si hace una semana o algo así, estuvo también en un podcast y me enteré de la historia real, ¿no? O sea, obviamente sí que sabemos quién es San Juan Bosco, ¿no? Que San Juan Bosco pues fue una persona que predicaba, por decirlo así, con trucos de magia. Este chico de pequeñito pues veía muchos shows de magia, pues de lo que entonces llaman saltimbanquis y cosas así en los circos, en las ferias, y él cogió la magia como herramienta para evangelizar o como se quiera llamar, ¿no? Y entonces él hacía trucos de magia a los niños y después les decía, veniros conmigo, tal, que Dios tiene para vosotros algo y así. Y es curioso porque esto lo comenta en el podcast este señor Ramón, que yo no lo sabía, pero San Juan Bosco coge su nombre de un soldado que se llamaba Bosco. Ah, bueno. Sí, yo esto no lo sabía, o sea, y es muy curioso, y este soldado, pues eso, hacía mucho, pues cuando lo encerraban y así, pues con sus trucos de magia y tal, y bueno, pues parece ser que cogió el nombre de ahí. Yo te digo, no tenía ni idea, esto me he enterado hace una semana y dije, mira qué curioso, ¿no? Bueno saberlo. Sí. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo, ¿no? Eso es. Y de hecho, San Juan Bosco se le nombró en el segundo Congreso Nacional de España de Magia como patrón, como santo, ¿no? de los magos, ¿no? Que eso, si no me engaño, a lo mejor patino mucho, creo que fue en el 53 o algo así, 1953, creo, espero no haberme confundido. No lo sabremos nunca. Yo con las fechas soy muy malo, pero bueno. Vosotros creed que sí, ¿vale? Confiad en nuestra palabra. Así que eso es un poquito, ¿no?, de dónde viene San Juan Bosco. Pues eso, él era italiano y bueno, y después acabó aquí en España y por eso es una historia un poco curiosa, ¿no? Es un poco extensa, pero está muy bien. Uh-huh. Pues ya sabéis quién fue San Juan Bosco. Pero ahora viene una pregunta mucho más importante que puede ser muy extensa, ¿no? Demasiado, igual. Pero bueno, ¿qué es? ¿De dónde nace la magia y cómo evoluciona? Es un poco extenso, pero bueno. Sí, ¿no? Y además es muy curioso, ¿no? Porque de hecho el primer truco escrito así que se ha encontrado
proviene de la zona de Egipcio y así. Es un tratado que está, si no me engaño, en un museo en Berlín y data de 1500 antes de Cristo. Y de hecho es curioso porque en el escrito se datan cosas que pasaban hace 2500 años antes. O sea, estamos hablando de, pues eso, 3500, 4500 antes de Cristo, ¿no? Y además es súper guay el truco que estaba escrito, porque era que un señor que tenía 101 años iba y le cortaba la cabeza a un pollo, a un ave, y después se la volvía a poner y estaba entero. O sea, y ese es uno de los primeros escritos que yo tengo conocimiento, y con la investigación que he ido haciendo y hablando con gente, pues se conoce, ¿no? Realmente la magia data de mucho antes. O sea, de hecho la magia data desde que existe la humanidad. Claro. Es decir, porque también es todo lo que se entienda como magia, pero aún hace poco me dijeron una frase que me pareció muy, muy buena, ¿no? Lo que entendemos como va es ciencia, lo que no es magia. Entonces, eso es un poco la evolución de la magia en la historia. Cuando no se sabían cómo funcionaban las cosas, y había algunos que sí se aprovechaban de ello, eran los magos, ¿no? Y esto, si nos vamos, pues eso, a los principios de la humanidad, tenemos los chamanes, que siempre, pues por X o por B, ¿no? Sabían que algo iba a pasar, ya fuese porque habían analizado las nubes, entonces sabían que si esta nube tenía esta forma, o bueno, o simplemente por intuición, ¿no? Que eso es algo bastante importante, el hecho de, en la magia, el tener esa intuición para poder adelantarte a lo que sucede. Y es que es muy curioso porque, por ejemplo, la palabra magia como tal viene del persa y es de poquitos años, casi ahí rozando el nacimiento de Cristo. No tengo muy recuerdo si eran 4 o 5 antes, 4 o 5 después, ¿no? Algo así, es cuando se empieza a ver más escrito y tal, y proviene, o se asociaba mucho a los zoroastros, que los zoroastros eran como los magos de aquella época, ¿no? De hecho era una rama, ¿no? de religión y así, y se dice en algunos escritos que hasta Jesucristo pertenecía a los zoroastros, porque ¿quién eran los zoroastros, no? Los zoroastros eran las personas que tenían un conocimiento sobre astrología, climatología, todo este estilo de cosas, y lo aplicaban para ayudar a la gente, ¿no? Nos entendemos todos. Sí. Pues eso, pues como si fuesen rituales o simplemente, pues como se ha hecho históricamente, ¿no? En nombre de Dios, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y entonces es un poquito así, ¿no? Y los zoroastros, pues eran gente, entre comillas, privilegiada, que tenía acceso a libros, escritos y cosas de este estilo, en la época de Cristo. Muy curioso. Y después, bueno, ha habido más evolución, ¿no? Dentro de la magia, no sé, ya siglo XV, XVI, pues ahí nos podemos encontrar Robert Houdin, en plan de un montón de gente ya más reconocible históricamente dentro del mundo de la magia, pero eso es un poco el origen de la magia, ¿no? El cortarle la cabeza a un pollo y volvérsela a poner, ¿no? Un pollo, un ave, no especificaban qué tipo de animal era, pero muy curioso. Yo ese truco lo sabían, ¿saben por qué? Porque hace poco, cuando estuvimos investigando de series en el podcast pasado, que si no lo habéis visto ya podréis ir a verlo, en plan ya podéis ir a verlo, en El Infiltrado, el actor que hace de Doctor House, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero todo el mundo sabe quién es Doctor House, o la gran mayoría. ¿Tiene otro nombre? No sé, en plan, es por el personaje, en plan, el más mítico que tiene. Pero que hace más cosas aparte de Doctor House. Que no solo médico. Pero en El Infiltrado habla de este truco de magia y así fue como se me ocurrió, digo, ¿y eso de Egipto? Sí, además no me acuerdo muy bien, no sé si era Seid o Siod, algo así. Es era muy raro. Del que está escrito, sí. Pero, oye, y por ejemplo actualmente, porque sí que es verdad que, claro, los trucos no son iguales como eran en Egipto el pollo, como es por ejemplo hoy día que se usan como más artefactos mágicos y todo eso. Sí, a ver, ahí sí que ha habido una evolución, pero también es una evolución contextual a nivel histórico. Es decir, por ejemplo, hace 100 años se hacía mucho magia con animales, ¿no? Porque tú quieras o no, la magia siempre va ligada al poder. Es decir, yo sé algo que tú no. Claro. ¿No? Es decir, y de ahí parte el asombro, ¿no? Es decir, por definir un poco magia, la magia sin asombro no sería magia, ¿no? La magia parte de que tiene que haber un imposible o un improbable muy improbable, ¿no? Si no, no habría magia. Entonces, en la época, pues eso, hace 100, 200 años, o sea, épocas más antiguas, ¿no? Que no sean tan modernas, lo que tiene es que jugaban mucho con el hambre.
Entonces se utilizaban mucho animales, y magos que son increíbles, son muy bizarros, muy gore, ¿no? De que de repente ponían a, pues no sé, un perro, un conejo, un animal grande, le abrían las tripas, de repente sacaban otro de ahí encima. En plan es muy curioso, ¿no? Mira, y esto me recuerda que también lo escuché en este podcast de Ramón Mairata. De verdad, Ramón, es que yo tengo la suerte de conocerle y es una persona increíble y te cuenta historias maravillosas. Y contaba, ¿no?, cómo esos principios de magia, ¿no?, en la guerra, en la época de Roma, cogían y abrían las vísceras del primer ave que pasaba para decir si les iba a ir bien o no en la batalla. Eso es súper curioso, ya te digo, esto son cosas que me he enterado hace muy poquito. Y entonces, claro, ahí eran como eso, como si fuesen el César o quien fuese, ¿no?, el comandante iba y les decía, oye, ¿cómo nos va a ir? Si no, no vamos. Y cogían al ave, tal, se lo abrían y por el color de las vísceras decidían si iban o no, ¿no? Y después ya se fue politizando y a nivel político pues cogían y ya eran más magos en el sentido de que ya hacían que las vísceras tuvieran un color como para engañar a los soldados o engañar al César o lo que fuese, ¿no? Claro. Entonces es muy curioso, pero eso, como los animales han tenido una etapa muy importante. Y sobre todo más en la época de hambruna, ¿no? Porque el hecho de poder hacer aparecer un conejo quiere decir que yo no voy a pasar hambre. Claro, en la actualidad eso no tiene mucha contextualidad. Es decir, hoy en día, bien o mal, es más fácil, más asequible quizás conseguir algo de alimento que no hacer producir un conejo, ¿no? O hacer a producir palomas o cosas de este estilo. Entonces, obviamente todo va evolucionando y tú necesitas que evolucione, porque si no te estancarías, y estancarse, imagínate, no sé, pues eso, hoy en día abrirle en un show, en un teatro, las vísceras a un animal, aunque no fuese de verdad, ¿no? O sea, que obviamente hay un truco y tal, pero bueno, que eso también ya se hacía en las épocas chamánicas, de abrir a las tripas, las vísceras, ¿no? Y de ahí también nace la lectura de huesos, de que se cogían huesos y se tiraban para poder hacer una lectura, y ese estilo de cosas, pues lectura de las vísceras, lecturas de un montón de cosas, que eso ha ido evolucionando y obviamente es por contextualidad, ¿no? Somos humanos, atendemos a la evolución, entonces pues está bien, y hoy en día se utilizan muchos más aparatos y hay cosas más modernas precisamente para poder suplir esas otras cosas que hemos ido dejando en el camino, ¿no? Que no son ni mejor ni peor. Bueno, hombre, yo a mi forma de ver sí que es mejor. Dejemos a los animales tranquilos. Por favor. Pero sí, eso es un poco la evolución que ha tenido, ¿no? De decir de la necesidad, claro, la necesidad actual es muy diferente. Y así hablando ya de evolución, nos podemos meter a que hoy en día la magia tira algo mucho más visual, más impactante, más rápido. Que mal que me pese a mí me encanta la magia poética o con más trasfondo, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados en la sociedad en la que vivimos, en los móviles, que sea todo instantáneo ya, de 10 segundos, entonces toda la magia está tendiendo también hacia ese sentido. De hecho, en los congresos mundiales han habilitado como una parte de magia online, o sea, magia no online, ¿no? Pero como si fuese para cámaras y cosas así, más estilo redes sociales, ¿no? Claro. Y es un poco la evolución, ¿no? Pues de matar animales a hacer cosas con cámaras, ¿no? La magia es adaptarse básicamente a lo que pase en el mundo, así. Efectivamente, de hecho, pues es súper curioso, ¿no? Pero cuando salió la electricidad la gente no lo conocía, entonces hacer encender una bombilla era una locura. Y a lo mejor ahora también bailo, o sea, yo te digo para las fechas y nombre, soy malísimo, yo me sé las cosas, pero después en mi cabeza me cuesta centrarlas. Y yo creo que fue Pinetti que hacía que disparaba una pistola y se encendían un montón de válvulas, que era cuando estaba empezando la electricidad. Claro, la gente no sabía lo que eran las bombillas, entonces las válvulas parecían velas. Entonces él disparaba una pistola y se encendían en el teatro todas las válvulas y parecía que estaba haciendo que todas las velas se encendiesen, ¿no? Claro, entonces partimos de eso, de un imposible, de un desconocimiento, y eso es un poco también en plan así cosas curiosas, ¿no? De la evolución de la magia. Claro, hoy en día encender una bombilla es que Alexa me lo hace, ¿no? Yo digo, Alexa, enciende la luz, y la enciende, ¿no? Entonces ya pierde un poco, ¿no? Pero es muy curioso. Claro, sí. Bueno, a ver, igual cuando en la prehistoria, cuando se descubrió el fuego, pues también lo verían como magia, en plan, ¡wow, claro, fuego! Eso es, ¿no? Y esto, uy, sí quema. Nunca lo había pensado lo de los hombres, porque, hombre, yo imagino que vosotros también tenéis la imagen de mago mítico con la chistera sacando el conejo. Nunca lo había pensado, simplemente era como, sí, el mago que saca el conejo de la chistera. Sí, y así como detalle, ¿no? Claro, tenemos todos en la cabeza esa imagen, ¿no? De un mago con una chistera, con un tal...
pero queramos o no, nosotros compartimos un espacio escénico con otras artes, ¿no? Claro, Entonces, sí. yo ahí sí que voy a lanzar una lanza en contra de los magos, ¿no? Es decir, tenemos que esforzarnos más y si un actor de teatro estudia canto, proyección, modulación, yo creo que también en ese sentido los magos deberíamos hacerlo precisamente también para desvincularnos un poco de esa imagen, ¿no? De el hombre con chistera que hace truquitos Claro. y ya está, ¿no? Al fin Sí, y al sí, cabo, sí. nosotros consideramos que es un arte escénica, estamos luchando para que sea Claro. reconocida como tal y se están haciendo avances muy grandes y pues bueno, yo creo que eso para los magos que lo vean, animaros a estudiar doblaje, modulación, teatro, no sé, baile, canto, cosas así para poder hacer un arte, ¿no? Que Claro, yo creo que claro. es lo Preparación importante. previa. Y así nos desvinculamos de la chistera. Eso. Quien quiera, claro. Que el ilusionismo es un arte, o sea, yo me lo considero un arte escénico, yo, vamos... Es que a Sergio le gusta mucho la ¿Te música. Le encanta, le encanta. Pues después hacemos algo. No, pero sí, eso es verdad. Nosotros que venimos del bachillerato de artes escénicas, es verdad que el circo creo que ya se consideraba un arte Sí. escénica. Sí, lo El es. circo sí, lo estudiamos. Sí, nosotros fuimos Bueno, a es que un- son artes circenses. Claro, Ajá. exacto. Pero sí que es verdad que si te vas a dedicar al mundo del espectáculo es igual de incluso por saber, porque es muy curioso todo lo que hay. Entonces, efectivamente. Bueno, hablando de evolución y todo eso, sabemos... Ay, es que nos ha salido fatal, pero bueno. Sabemos que hay una técnica que se lleva usando, yo creo que bastante tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Que se lleva usando bastante tiempo, que es una técnica. Y nuestro invitado aquí presente, hace poco, ha sacado un libro haciendo un estudio de esto que se llama La esquina corta. Y tenemos aquí una de las ediciones ¡Oh, qué maravilla! de pues nuestro invitado, que sepáis que ha sacado un libro de eso, de estudio de la esquina corta, que bueno, igual yo le iba a explicar, pero igual lo explicas tú mejor que yo, la Sí, esquina corta, bueno, la a ver. verdad. Vale, No. vamos a explicar antes de ir con el libro que por qué nos ha salido tan mal. Y es que queríamos que fuera sorpresa, ¿vale? Queríamos traerle el libro de sorpresa, Me salió como el culo. pero, No, pero no, aquí lo hemos dejado allí en la mesa, que tenemos allí una mesa, ¿no? Y en la mesa, o sea, sin tapar ni Literal, nada. a toda vista. Pues voy a ser muy sincero, no me había ni dado cuenta. O sea, de verdad que no me lo imaginaba. Pues nada, nos salió perfecto todo. Chicos, nada. increíble. Puedo cortar esto en pospo. No. Bueno, Pues- oye, pues nos ha salido bien. Sí, os cuento un poquito. Obviamente no voy a desvelar lo que es, me explico, claro, pero, obvio. No, pero hay os que cuento un comprarlo, poco. chicos. Esto es un estudio que he hecho a lo largo de año y medio, 2 años. Y pues bueno, en principio iba a ser un estudio para mí y mis amigos. De hecho, yo tenía pensado hacer 10 libros, en plan de... Pero bueno, la gente empezó a decirme, oye, pues esto está interesante. Después hay un mago en Zaragoza que se llama Sergio Cisneros, que para mí es un hombre increíble, es el presidente de la AMA, Asociación Aragonesa, o sea, Asociación de Magos Aragoneses. Y me dijo, oye, pero tú podrías dar una charla de esto, tío, tienes mucho contenido. Y yo dije, bueno, yo una charla sí que te doy, ¿no? O sea, a mí la gente dice conferencias, sobre todo en los magos, ¿no? Conferencia, a ver, para dar una conferencia tienes que ser, vamos, una eminencia, ¿no? Y yo no lo soy. Yo simplemente me dediqué a estudiarlo a nivel histórico. Y pues eso, es una antología de esquina corta, que es una técnica que hay en la magia, que es muy... O sea, casi todos los magos la conocen y dicen, ah, sí, yo eso una vez lo usé, pero en plan de... Y ahí se queda, ¿no? Y para los magos es una herramienta muy potente y que no se usa. Y pues bueno, yo poco a poco voy demostrando que no solo vale para las cosas que se creen, sino que tiene más cosas, como yo, como Hugo Maximiliano, que es otra persona que la usa mucho, ¿no? Y muchos otros magos, Hernán Macaño, que es un mago argentino, también tiene un trabajo muy interesante. O sea, hay muchos magos que sí que se han dedicado un poquito, solo que yo lo que he hecho es históricamente, desde la primera aparición como el previo, ¿no?, a esa aparición hasta la actualidad, intentar recopilar las cosas más interesantes para los diferentes usos que se le pueden dar. Entonces un poquito, ¿no?, de lo que va el libro, que pues bueno, tiene historia, tiene pues eso, un poco la historia de que es lo que se cuenta. Las ilustraciones a mí me encantan, las ha hecho un pintor de aquí que se llama Félix Flamarique, que pinta increíble y me ha hecho las ilustraciones. Y bueno, tengo que dar muchos agradecimientos ya que esto es público, porque después está Ioritz, que es un chico relativamente nuevo en la asociación y él ha estudiado educación, no sé si educación, magisterio. Sí. Y me ha corregido el libro. También Gerardo, que él fue quien... Yo escribo muy mal,
pero muy mal. Mi mente es como un tren, como un ave, pero al doble de velocidad, a punto de descarrilar, entonces yo escupo todo y lo voy escribiendo, y después Gerardo, que es una persona súper sensata, es también además mi mentor en la magia, y me ayudó a ordenar las ideas, las palabras, y después Yoritz las corrigió, así que muchas gracias a ellos. Y pues bueno, si hay cualquier mago que esté interesado, obviamente yo esto se lo recomiendo a magos, porque si eres espectador, vas a descubrir secretos, tampoco creo que no te dejen dormir descubrirlos, pero bueno, solo hay 100 unidades del libro, porque ya tenía reservadas unas 50 y pico, 60, entonces pues bueno, como me han ofrecido hacer más conferencias, charlas, como me gusta decirlo, pues tengo algunos para poder vender en las charlas, pero ya te digo que la verdad muy contento, ha quedado muy bonito, está yo creo que bastante bien condensado, y pues bueno, es una técnica, una herramienta que es muy útil, yo la recomiendo mucho usar porque no te molesta en el día a día. La gente entre los magos suelen tener miedo al empezar, ¿no? ¿Y si me tocan esto que no puede tocar aquí pueden tocar todo, no hay problema. Así que, pues bueno, joder, qué sorpresa, muchas gracias por traerlo, de verdad, Nada. Y está muy chulo. Yo cuando lo trajo, vale, para el que no sepa, mi padre también es mago, ¿vale? Luego le daremos sus agradecimientos, pero cuando mi padre lo trajo, no sé si se llegará a apreciar en cámara, pero estas esquinas del libro son redondeadas. Esta es normal, pero está redondeada. Y yo al principio no se lo cuestioné a mi padre porque dije, no sé, será así, chica. No le di más vueltas, pero luego me explicó que era por eso de la esquina corta y no sé, me parece un detalle muy chulo. Es un detallito, sí. Tenía que ser así, ¿no? Claro. No puedes hablar de una esquina corta y que no haya una esquina cortada. Nosotros pondremos tu Instagram, pero si quieres que te hablen por otra red No, social, que me hablan por Instagram, perfecto, sin vale. problema ninguno. Ya sabéis, si estáis Instagram. interesados en el libro, pues podéis contactarle en el Instagram que os pondrá Sergio. A ver, y si no os lo pongo en el vídeo, os lo pongo en la descripción. En esta descripción está seguro. Ajá, vamos a ponerlo aquí. Así para que se vea. Vale. Así tapamos cables. Exacto. Pero bueno, ahora sí, ya con el libro presentado, seguimos. Entonces, si quieres continuar. Magos ¿Yo? históricos. ¿Cómo? La siguiente pregunta. Bueno, vale, un momento, antes de nada, tenemos aquí a un querido público, si quieres te puedes sentar. Es que lo veo de pie ahí, pero bueno. Luego se asomará hacia la cámara y hará. No, eso lo voy a cortar. Hable ya. Ya sé cuál es la pregunta. Ese es nuestro público, ¿vale? Que es el padre de Tiziana. Vale. La siguiente pregunta era, ¿cuál es el mago más relevante históricamente? Bueno, a ver. Bueno, mago relevante. o magos. Magos. Claro, a ver. Sí, Pone es que mago, Esta bueno. es en singular, A ver, pero... es una pregunta un poco delicada, ¿no? Pero Vale. Claro, es relevante. ¿relevante Claro. en qué sentido? Porque claro, o sea, por ejemplo, Zoroastro pues era una persona que era importante en su época, ¿no? Yo, por ejemplo, sí voy a destacar de la época moderna, o sea, históricamente te hablo, pues eso, de 100 años hacia atrás, más o menos, Sí. Porque claro, pues eso, pues siglo XVI tenemos a Robert Houdin, ¿no? En plan, hay un montón de magos históricamente muy importantes. Tienes a Houdini, es que no sé, podrías nombrar 1000. Pero yo sí que creo que a principios de eso, del siglo XX, ¿no? 1900 o así, aparece un mago que para mí me ha cambiado mi forma de hacer magia, de ver las cosas, que de hecho en el libro hablo mucho de él, porque es una de las primeras personas que acuñó el término, ¿no? En inglés, de short corner, que es Hahnemann. Hahnemann a mí me parece una persona increíble, ha aportado... Era un mentalista que... Es curioso, pero es que, claro, hacía de todo, ¿no? Entonces tiene libros en los que habla de trucos con cartas, tiene libros que habla de mentalismo, después sacó una de las revistas, que para mí es de las más importantes que ha habido en la magia, que se llama el Jinx, que estuvo pues desde el 34 hasta el 42, si no me equivoco, hasta que murió, y después hasta le siguieron con algunos escritos que había, y gente de su entorno siguió con otra revista que se llamaba Fénix, que era básicamente, ¿no? Como una especie de continuación a lo que él hacía, ¿no? Y es que en esa revista, ya te digo, son muchos años, salía una al mes, y después especial de invierno, especial de verano, entonces una persona que
entre comillas, se dedicaba a recopilar, pero lo que recopilaba él decía que lo probaba, es decir, tenía que pasar su filtro. Entonces, claro, lo que ha aportado este hombre a la magia a mí me parece increíble. Hay otros muchos magos que han aportado muchas más cosas, ¿no? Pero yo te hablo desde el punto de vista más emocional, ¿no? El que a mí me ha tocado, de decir, pues esta persona es que ha hecho cosas por la magia increíbles, que aún a día de hoy se siguen estudiando, y bueno, murió en el 42, si no me equivoco, se suicidó con gas y pues bueno, fue una gran pérdida, pero además fue coetáneo a otros magos muy importantes que después siempre lo nombran y bueno, es una auténtica maravilla, ¿no? Entonces yo creo que a nivel histórico esta persona ha aportado muchísimo, y como muchos otros, o sea, no, porque por ejemplo antes nombrabais a Pinetti, y Pinetti también es súper curioso, ¿no? Porque era un hombre que actuaba mucho en Inglaterra, después se mudó a París, si no me equivoco, después acabó en Portugal y así, es como que viajó mucho, pero ahí, por ejemplo, quien aportó fue De Krems. De Krems fue quien publicó un libro que se llama La Magie Blanche, que lo que hacía era fusilar literalmente el show de Pinetti, ¿no? Y de hecho esta historia yo la conocí el año pasado por Ramón Mairata. Nos juntamos en un festival, que estaba también el invitado que tenemos por aquí, y nos estuvo contando la historia de Pinetti, de Krems, ¿no? Y cómo Pinetti iba a los shows y después él hacía los libros diciendo, hace esto. Entonces Pinetti tenía que cambiar el repertorio, pero después se tuvo que ir porque claro, ya todo el mundo sabía, en plan de... Y por eso fue moviendo esa ciudad. Una historia apasionante que de verdad que es muy interesante, y escucharlo a voz de Ramón es una maravilla, o sea, de verdad, buscar a Ramón Mairata, es Mairata, M-A-Y, Mairata, y está en varios podcasts también de magia, y él habla de historia de la magia y es increíble y preciosa. Es verdad. O sea, nosotros cuando estábamos, porque claro, nosotros también nos informamos un poco, obviamente, un poquito, entonces nosotros estuvimos buscando información tanto de Pinetti como de Hahnemann, y cuando estábamos leyendo la de Pinetti era larguísima y era de, ay no, y ahora saca un libro para desvelar todos los trucos, y ya como pobrecita chica, le arruinaron un montón de espectáculos, estuvo de aquí para allá. Y luego con Hahnemann me acuerdo que cuando estuvimos viendo, Sergio, ¿puedes contar luego el truco, el que tú conocías de Hahnemann? El de la bala. Ah, sí. Pero cuando nosotros estábamos investigando, por ejemplo, de Hahnemann, luego nos metimos a YouTube para pues ver algo más, no sé qué, y me acuerdo que ponía... Era un título que decía como, no sé, mago, mentalista y suicida. Y yo, bueno, claro, fue como muy impactante. Pero si quieres cuenta el truco ese de la bala porque estaba chulo. Bueno, no voy a contar el truco, Hombre, lo claro. que pasa. No, lo que pasa. Sino más o menos cómo lo vería el espectador. Pues al parecer era un truco que normalmente se hacía en la calle, porque lo llevó... ¿No era una de las personas que llevó la magia a un escenario? Ponía... Bueno, Robert Houdin ya también, o sea, a ver, es que ahí sí que hay controversia, ¿no? Porque Robert Houdin también lo llevaba a los escenarios, en plan de... o sea, no es de ahora, ¿no? Houdini también hacía en algún escenario, entonces es bastante anterior a estas cosas, pero bueno, pero sí que a lo mejor sí que él pudo, eso ahí ya sí que lo desconozco, Claro. A lo mejor él llevó eso a un escenario. Creo que este truco en concreto sí que lo llevó a un No, escenario. creo que lo iba a llevar y se suicidó como una semana antes de Sí, poder puede hacerlo, ser. algo así habíamos Ah, leído. Puede ser. Sí. 2 semanas antes o una... Sí, no cuándo. sé, Sí, algo era así. eso, en plan que lo iba a llevar a un interior, pero se suicidó. En fin, Y que el justo truco de la bala, el mago le pedía a un espectador cualquiera que tuviera un poco de experiencia con armas antes, pues que firmara una bala, ¿vale? Tenía que firmar una bala y cogía una escopeta y le apuntaba a la cara. Entonces, el mago estaba con un plato aquí, al menos lo que yo he visto de ese truco, se podrá hacer de miles de formas distintas y tal, pero lo que yo he visto es así. Entonces estaba con un plato así, entonces en cuanto de esto disparaba, ¡pum! Y le salía la bala firmada por la boca, así en los dientes, y la dejaba caer en el plato. Es ese, y luego yo no voy a desvelar el truco. No. Y cada uno ya... Aquí, un mago nunca revela sus secretos. Todo a nosotros.
De hecho está muy guay porque hay vídeo de él ejecutando ese truco con un ayuntamiento y lo tal. vimos, Es un documento gráfico muy bonito. Que es Y- tipo cine mudo, Sí, que es... eso es, En blanco y súper negro, curioso. así. Que hablaban algo y luego ponían el texto en Claro, el lo podéis buscar. Nosotros lo vimos en YouTube. En plan, no vimos el vídeo, pero sí que está en YouTube, o sea que si lo buscáis... Está de dominio público para todo el mundo. Exacto, así si que- lo sí. buscáis, lo podéis encontrar. Sí. Pues sí. Ya, ¿no? O Sí, sea, ya está. Vale. Y ahora, después de esto, también vamos a hablar de algún mago relevante actual. Bueno, de alguno, igual hablarás de un montón. Sí, es que, a ver, hablar de una persona es Claro. complicadísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, actual, por ejemplo, Juan Tamariz, que todo el mundo le conoce, ha aportado a la magia española un montón, ¿no? Pero claro, también las cosas evolucionan y hay muchos más magos, es decir, yo no me puedo quedar solo con Juan de esta época que pueda ser hace 40 años o así, ¿no? También está Pepe Carroll, está Ascanio, es que hay un montón de magos, ¿no? Que han aportado muchísimo. Pero a nivel actual yo tengo la suerte de que he crecido con, pues bueno, actuales campeones del mundo y así, ¿no? Pues la vida es lo que da, ¿no? Y es el curso natural y ahora, por ejemplo, yo destaco mucho a Rubi Férez, que es Rubén, es un amigo mío que vamos, mágicamente nos hemos criado juntos, ahora quedaron segundos del mundo en magia de cerca. Él es de Rincón de Soto, de aquí al lado, de La Rioja, junto con Fer, que es de Madrid, Fernando Nadal. Y por ejemplo, yo es que ellos los tengo que destacar porque han hecho cosas que hasta ahora no se hacían a nivel magia, ¿no? Es como algo más teatralizado, tocan la guitarra al mismo tiempo que están haciendo magia con monedas, después hacen unas cosas con panes, tal, o sea, en plan es como muy moderno. También tengo que destacar a Juan Colás hace una propuesta escénica increíble, lo que transmite, es magia, ¿no? Que es más emocional, intentan transmitir mucho más las emociones que lo que se hacía antiguamente, que antiguamente era más pues el truco por el truco, ¿no? Que es a lo que iba antes con lo de, creo que nos tenemos que formar, que después tú puedes hacer truco por truco, es totalmente lícito, pero a mí me gusta más que sea con algo de contenido emocional. Hablando de magia, es que os podría nombrar 1000 personas, Anida Ortiz, Héctor Mancha, es que 1000 personas, Joaquín Matas, Woody Aragón, hay 1000 magos que son todos relevantes y es que no solo en España sino a nivel mundial. En España tenemos la cantera de magia que más destaca a nivel mundial, o sea, no por premios sino por calidad mágica, que por premios también, ojo. Sí, solemos llevarnos bastantes premios, pero sí, o sea, tú te vas a otro país, dices que eres español y aunque seas un mago normalito, tirando a mediocre, te van a tener, vamos, en plan como un altar, o sea, y esto yo lo he visto, magos de fuera que han venido y un amigo que está empezando y decirle, oh, qué maravilla, y a lo mejor dices, tío, te podías haber esforzado un poco más, ¿no? Y es lo que te digo, pero al fin y al cabo yo creo que si tú lo haces con cariño tampoco... O sea, lo que importa es el cariño que tú le pongas a las cosas, ¿no? Y estas personas que estoy nombrando, pues es que todo lo que hacen es una maravilla. Y después también tenemos magos que hacen artes afines, ¿no? Como por ejemplo, tu padre hace ventriloquía. Joder, es un arte que entre comillas se está extinguiendo y, Claro. y tenemos a gente pues, que gracias a ellos esto no se extingue, ¿no? Y ahí, por ejemplo, puedo destacar a Jaime Figueroa, a Cristian Miró, pero Jaime, por ejemplo, Jaime es un mago cómico, que si no lo habéis visto, poneros vídeos en YouTube, de verdad, o ir a ver un show, tiene ahora un show que se llama El Ventrílocuo, que es una maravilla, y es también una propuesta, ¿no? Mete algún detallito de magia, pero es más una propuesta, ¿no? Y tú acabas viviendo esa magia, ¿no? Porque claro, ventriloquía, dices, claro, es que, a ver, si ya sé que está hablando él, pero el que te haga creer que tú estás viendo a la persona, ¿no? Ahí, o sea, es que ahí hay alguien, esa es la magia, ¿no? Entonces, hay muchas ramas afines, por ejemplo el malabarismo. Tenemos ahora ahí a Carlitos, que es un chaval muy jovencito que ha ganado premio en el Nacional, si mal no me equivoco, con malabarismo, y está haciendo malabarismo y de repente desaparece una bola o se le cae una y sigue haciendo y de repente vuelve a tener 3, en plan de como esa evolución a algo más artístico, más además el trabajo que hace, ¿no? De gestualidad facial, corporal, todas esas cosas, ¿no? Entonces que no me puedo quedar con ninguna, o sea, con una sola persona. No sé, Max Verdier, mentalista de Valladolid. Tenemos después también, que ahora en redes está ahí a tope, a Ariel Altamar, que también tiene un show es un mago, o sea, es un mentalista de barba roja, que es argentino, que ahora está saliendo mucho en redes. También tiene unos shows que
intentan transmitir más, ¿no? No es solamente el truco. Entonces, es que tengo que nombrar a unas 100 personas más, ¿no? Me explico, porque no te puedo decir, por ejemplo, si me tuviese que quedar con alguien, y vuelvo a lo de antes, que sea relevante para mí, ahora mismo quien más relevante está siendo por lo que tiene escrito, cómo lo tiene escrito y tal, de magos actuales, de a día de hoy, es Lewis Leval, que es un mago inglés, y lo que tiene escrito a mí me parece que es una maravilla, casi todo, por no decir todo. Porque obviamente todo no puede ser bueno, ¿no? Pero ya te digo, sí, es un poco lo que te puedo decir. Lo que más me gusta de la actualidad es que la magia, ¿no? Que viene de la Nouvelle Magie de Francia, así, está cogiéndose como un camino más artístico, ¿no? Como propuestas diferentes. Por ejemplo, lo que hace Juan Colás, que ha ganado premio mundial también, es un mago de Salamanca, que también es colega, y ha ganado haciendo una rutina de aros, pero que después no se convierte en una rutina de aros, sino que él tiene rastas y se lían con las rastas y las rastas le empieza a dar vueltas por todo el cuerpo y en plan dices, pero ¿y de dónde sale tanta rasta, no? Pero es todo como más teatral, más escénico, más, o sea, escénico no, perdón, no es la palabra, sino más de trabajo corporal, de teatro, ¿no? Entonces un poco pues lo que yo podría destacar de la magia actual, que estamos en un momento increíble, estamos como eso, lo que yo veo como un cambio de paradigma, ¿no? De pasar de ser magia de truco por truco a ser una magia que quiere transmitir más, que quiere enseñar, ¿no? Quiere emocionar, ¿no? Además hace poco hablábamos sobre las emociones, un grupo de magos, ¿verdad? Miro donde estaba presente a Charlie, que lo tenemos ahí, y hablamos precisamente de eso, ¿no? De que muchas veces los magos nos olvidamos de las emociones básicas, porque después tenemos los sentimientos y tal, ¿no? Que son cosas diferentes, pero nos olvidamos de qué es lo que queremos decir con lo que hacemos, ¿no? Porque sí que tenemos como un mensaje claro y es la sorpresa, una emoción clara y es la sorpresa, ¿no? Es decir, sin sorpresa no tendríamos magia, ¿no? Claro. Que la sorpresa se despierta por el asombro y es lo que decíamos antes, ¿no? Para que haya asombro tiene que haber imposible o improbable. Entonces, pues bueno, es un poco que habría que nombrar a todo claro. El panorama actual, ¿no? Sí, es normal, muchísimas magos. Es una pasada. Y por ejemplo decías aquí en España creo que es muy muy famoso el tema de las cartas. Sí. De lo que yo sé, que lo que más destaca los españoles en las cartas. Sí, tiene un sentido, o sea, aquí en España tuvimos una figura que se llamaba Arturo de Ascanio, él era abogado, no era mago profesional. Y él lo que hizo, pues, a mi forma de ver, habrá gente que discrepe, obviamente, pero él lo que hizo fue recopilar todo lo que venía de la magia estadounidense, como lo que hablaba Dai Vernon, que a él le llaman el profesor. Dai Vernon, ahí en Los Ángeles está el Castillo Mágico, ¿vale? Y ahí estaba, se dice, ¿no? Dai Vernon todo el día y estaba con las cartitas, ahí, dale con las cartitas. Y de hecho los libros de Dai Vernon son una maravilla y te explican un montón de conceptos y técnicas que, sobre todo, Dai Vernon ya se metía un poquito más rozaba un poco las cosas psicológicas y cosas así, ¿no? Después también tenemos a Larry Jennings, que lo aplicaba muy bien, también pues las posturas corporales, todas estas cosas que aquí no se tenían en cuenta hasta entonces, o se tenían en cuenta pero de otra manera, ¿no? Entonces Arturo de Ascanio eso lo condensó todo en unos libros y le puso nombres, ¿no? A las cosas como paréntesis de olvido, paréntesis anticontraste, atmósfera mágica, hay como un montón de nombres que le fue poniendo y de ahí nace la rama ascaniana, ¿no? Es decir, la mayoría de magos en España somos ascanianos. ¿Qué quiere decir? Pues que usamos las teorías que decía Arturo de Ascanio para aplicarlo a nuestra magia. Entonces ahí ya es donde empieza como un poco el cambio de paradigma, ¿no? Porque tú ya tienes en cuenta de en dónde pongo la carta, cuánto tiempo tardo en darle la vuelta, y empieza a cambiar, ¿no? Un poco más de una manera consciente, ¿no? Porque antes era un poco más prueba y error. Pues esto me funciona, perfecto, que sigue siendo hoy en día también y como digo siempre es totalmente lícito. Esto yo creo que es bastante subjetivo, pero después de ahí también de las ramas ascanianas nos sale Gaby Pareras, que Gaby Pareras también era cartomago y hacía lo que se llama, o empezó a desarrollar lo que es la magia ficcional, que aún tampoco mucha gente sabe definirlo, ¿no? Casi él mismo decía, en plan de, esto es la punta del iceberg, y pues bueno, nos dejó hace unos añitos y ahí se quedó eso, ¿no? Pero que todos hemos mamado mucho de eso y eso es lo que hace que nosotros con las cartas destaquemos respecto a todo el resto del mundo, porque lo llevamos por otro lado. Tú te vas a Corea, en Corea hacen con las manos cosas que dices, tío, es que me tengo que romper 27 dedos.
para poder hacer lo que tú haces, ¿no? O sea, los coreanos son muy disciplinados, de hecho hay allí una escuela de manipulación, que es los que hacen aparecer cartas, bolas, tal, y están allí 8 horas, ¿sabes? En plan de, como si fuese un trabajo, y, oye, que lo es, que no suene despectivo, Claro. En plan de, me refiero a aprendiendo, ¿no? Como si fuese un instituto, pero de manipulación, y tú dices, tío, es que lo que hacen es increíble, pero tú los ves y es otra cosa totalmente diferente, ¿no? No te transmiten lo mismo que te transmiten los españoles. Y estas cosas son los detalles que fueron haciendo y construyendo esa magia, ¿no? Pepe Carroll también tenía sus detalles y sus cosas, que es lo que nos han hecho a nivel mundial destacar en la cartomagia. También yo entiendo por qué es lo más asequible. Es decir, una baraja... Tenía antes por aquí una, te cuesta 3,5 euros, ¿me explico? Lo que te puede costar un aparato de hacer aparecer o desaparecer una persona, claro, son miles y miles de euros. Entonces, claro, es mucho más asequible, y en España pues casi todos los magos empiezan por la cartomagia, y que yo creo que está muy bien porque eso te da una base para después para otras cosas, pues ya sea para mentalismo, para otras ramas, ¿no? Porque hay 1000 ramas, o sea, esto también es una locura. Entonces ahí es de donde nosotros destacamos, ¿no? De aplicar como un poco más, de una forma consciente, la psicología, bueno, esta pseudopsicología, como lo quiera llamar la gente y definir, a la magia con cartas. Jolines. Es que yo, sinceramente, de magos actuales tengo conciencia la justa. Y yo creo que los aquí presentes, bueno, yo no sé tú, pero yo creo que Valeria y yo... me estoy enterando ahora de todo. Claro, en plan, yo creo que igual lo que más sé, igual es porque mi padre me lo ha mencionado, porque algo, pero en plan... Tengo conciencia de muy pocos magos, y claro, para mí, por ejemplo, era... Cuando era más pequeña y veía El Hormiguero, pues estaba Jandro, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, para mí es uno como que dices, magos de España. Digo, Jandro. Y claro, yo, una persona que, por ejemplo, igual no está tan metida, pues eso. No sé qué opináis la comunidad de magos. Yo imagino que Jandro es como una figura... Sí, o sea, Jandro ha hecho un montón por la magia, ¿no? Es decir, claro, pero al igual, y aquí sí que me voy a meter en mucha controversia, ¿eh? O sea, Chicos, aquí los magos me polémica. pueden funar por todo lo que quieran. Pero también el mago pop es muy conocido, es también. Pues Dynamo, pero ese es inglés, ¿no? Pero ¿a qué voy con estos 3 nombres? Jandro, Dynamo, tal, por ejemplo, Junque también. Son personas que han sido televisivas. Claro. Es decir, la magia, de hecho, me adelanto un poco a lo que comentamos hacia el final, ¿no? Que es el trabajo que estamos intentando hacer aquí ahora en Navarra, en Pamplona sobre todo. Para que la gente quiera ver magia, tiene que ver magia. ¿Me explico? Entonces, yo voy a ser sincero, o sea, yo me dedicaba a jugar a videojuegos cuando empecé en la magia, o sea, jugaba a videojuegos profesional, y claro, esto te hablo ya hace 12, 13 años, entonces ahí no se podía vivir como tal de ello aquí en España, y me cabré, deshice el equipo que tenía, y me salió un anuncio de magia, aprender magia gratis. Que de hecho esa página sigue en día y la lleva un compañero de Madrid, antes la llevaba un uruguayo, y fue así, y justo sacó un curso, lo compré y empecé así, y empecé viendo a Dynamo en la televisión, ¿no? Y pues bueno, Dynamo, si veis en internet, pues se habla mucho de compinches, de cosas, tal. Bueno, es una herramienta más, me explico, no se usan, y entre magos se ve que se ve mal, no es lícito, ¿no? Porque entonces ya no estás haciendo un truco magia, estás haciendo una obra de teatro, ¿vale? Pero bueno, también es lícito, es decir, yo no te puedo quitar, si lo que tú haces funciona, me explico. Yo no quiero tomar ese camino, es mi decisión. Entonces, a lo que voy con esto es que pues Dynamo hizo mucho por la magia, ¿no? Como David Blaine en Estados Unidos, David Copperfield en su época, por la magia televisiva. Aquí en España las figuras más presentes que tuvimos fue Jorge Blas, que salía hace muchísimos años en la televisión. De hecho, él hizo un anuncio, ¿no? Que era de fibra óptica, creo, cuando aún eso era como algo en plan, no sé si era fibra óptica o telefonía, pero o sea, sé que era de la empresa telefónica el anuncio, y hacía un juego con cuerdas en televisión. Empezó a salir más en la televisión, después un programa que era Nada por aquí, que salía Jandro, Luis Piedrahíta, Inés la Maga y Jorge Blas, que claro, o sea, Jandro ya salió en televisión antes de estar en El Hormiguero, me explico, igual que Luis Piedrahíta, y entonces ellos son los que nos dan visibilidad a los que no tenemos esas opciones ni esos medios, porque es después lo que decía, y esto lo digo muchas veces, ¿no? Si tú en televisión haces un milagro, si yo te voy a ver al teatro, tienes que hacer ese mismo milagro. Entonces, esto hay magos que no disciernen la magia de la producción, ¿no? Que hay por detrás. Entonces, bueno, a mí me parece que es otro camino, te puede gustar más o menos, pero es lícito igualmente. Claro. Entonces, Jandro es una figura que ha hecho muchísimo por la magia, y sobre todo por la magia
que lo que digo, no tanto a estilo magia televisiva, Dynamo o así, de pues ando por el Támesis o no sé qué, o levito en un edificio, cosas de ese estilo, ¿no? Que pues requieren otros medios y otras cosas. Sino algo más de que lo que te hace en la televisión es lo que vas a ver en su show o lo que vas a ver en persona, igual que Luis Piedrahíta, por ejemplo, estudió en la universidad de aquí, estudió periodismo aquí en Pamplona y estuvo en la Asociación Navarra de Ilusionismo. Sí, solo que bueno, yo no lo llegué a conocer, claro, yo entré hace 12 años, sí, fue hace bastante, pero Gerardo, que es mi mentor, él compartía mucho tiempo con él y así, y Luis también ha hecho una auténtica maravilla a nivel televisivo por visibilizar la magia, ¿no? Y es lo que digo, que Jandro, por ejemplo, tiene premios nacionales también, Luis Piedrahíta también, en plan de... O sea, que no son magos que tú digas, nada, es que este está en la televisión por... Claro. No, son magos consolidados, son magos que han hecho muchísimo por la magia de este país y yo creo que es necesaria y animo a todos los que hacen magia en televisión que sigan haciéndolo, por favor, porque es lo que da de comer a todo el resto de magos también, ¿me explico? O sea... Es como la publicidad sin que nosotros no pagamos, ¿no? Un medio, como esa visualización. Eso es. Sí. Es eso, y me parece muy curioso. Y por ejemplo, claro, en históricos, tú me preguntas un mago histórico y yo, una persona que tiene conocimiento justo de magia, como seguro que alguno que esté viendo el podcast, que tú me dices mago histórico y yo digo Houdini, pero claro, Houdini no es era escapista. Ese Claro. es el tema. Pero claro, ¿tú sabes por qué se le asocia a la magia tan... o fue simplemente...? No, a ver, en esa época, incluso un poco antes, en los teatros lo que solía haber sobre todo eran lo que hoy en día llamaríamos mentalistas, ¿no? Pero que no son mentalistas, pues hacían cosas con espíritus, cosas así, ¿no? Y de hecho hay películas que están muy guay que tocan esto, ¿no? De una forma histórica y profunda, pero como por ejemplo El truco final, El ilusionista, son películas... más quizás El ilusionista, ¿no? Que toca así un poco lo fantasmagórico y este estilo de cosas que estaban en los teatros. Entonces eso es lo que desencadena después en los magos y mentalistas, ¿no? Tal como los conocemos hoy en día. Entonces, pues bueno, yo entiendo que va un poco por ahí. Al fin y al cabo era un show de... Claro, ¿cuánto hay? Es lo que iba antes. ¿Cuánta probabilidad hay que tú te desarmes, ¿no? O sea, te desencadenes en un tanque de agua... sin poder respirar, es muy improbable. Claro, sí, o sea, es muy loco, es muy improbable. Entonces, al ser tan improbable, ya es, ¿no? Como es mágico, en cierto modo. Y que de hecho hoy en día eso ha evolucionado mucho y las velocidades, es lo que hablábamos antes, cambian mucho. Claro. Antes a lo mejor él estaba 8 minutos para desatar, claro, en 8 minutos era imposible que saliese vivo de ahí dentro, tal. Pero bueno, y de hecho... Yo es que a Houdini te he de decir que no lo he estudiado, no es una figura que a mí me llame demasiado, y yo debería hacerlo porque históricamente es muy relevante, pero yo creo que también hacía trucos de magia y cosas así, y después también hay mucha gente que confunde a Houdini con Robert Houdin, que Robert Houdin sí que hacía cartomagia, ya, o sea, ya era otra cosa. Que de hecho Houdini le cogió el nombre a... Sí, es que nosotros cuando estábamos investigando Pinetti se mencionaba y nosotros dijimos, Houdini, ¿cómo que y luego ya dijimos, a ver, esto no puede ser, y ahí buscamos y nos enteramos de... Claro, es que uno es Houdini y el otro es Houdin. Claro, ¿me explico? Entonces, exacto. la gente suele confundirlos. Sí. Es verdad, pero eso es muy loco. Y no sé, igual la gente que ha crecido aquí en España, no sé la gente que haya crecido en Latinoamérica, creo que no, pero aquí en España había una serie tipo infantil, era de Disney, que yo no sé si tú... El Club Houdini. Sí. Que... sí la daban, ¿eh? Sí la daban. Sí que la daban, sí. Pues sí. el Club Houdini, en plan, yo es una serie que medio crecí, porque sí que es verdad que igual nos pilló un poco más mayores, pero igual también nos resuena también bastante esa figura, yo creo que por esa serie, que salía como un actor que hacía de Houdini, que solo los niños podían ver. Era una serie muy chula, la verdad. Pero yo creo que con esto de preguntas hemos acabado. Sí, Perfecto. te preguntas, sí, ahora solo faltaría que nos hablaras un poco de ti, o tú Claro, que te autopromociones, ¿qué pasa? Pues mira, es que yo prefiero promocionar a mis amigos, la verdad, Pues también. Joder, o sea, yo creo que hoy en día, y sobre todo aquí en Navarra, estamos haciendo un trabajo muy bonito, hemos hecho un grupito de magos, que animo que si hay más magos en Navarra que escuchen esto, que nos contacten. Estamos haciendo actuaciones periódicas, en la que obviamente no cobramos nada nosotros, si se cobra algo es para la asociación. Obviamente cubrimos la gasolina de los que vienen a actuar y este estilo de cosas, la cena y esas cosas, ¿no? Pero que lo que estamos haciendo es dar visibilidad a la magia. La Asociación Navarra de Ilusionismo tiene 43 años de antigüedad, o sea, se fundó en el 83.
y nadie la conoce, ni las instituciones, ni la gente, nadie. Entonces llevamos ahora 2 añitos trabajando muy duro desde que se hizo el cambio de la junta directiva para que esto cambie, porque además también vemos que a la gente le gusta la magia. Viene cualquier mago al Gallarre, a Baluarte, a donde sea, y está siempre lleno. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Me explico, desde la asociación. Entonces, pues yo ya te digo, por ejemplo, una de las personas más fieles que tenemos es tu padre, es Charlie César, que lo tenemos por aquí. Buscarlo, Charlie Showman, en Instagram, en Facebook. Es una persona increíble, lo que hace te diviertes de unas maneras increíbles. Bueno, venga, vale, también lo pongo en la descripción. Y también os dejaremos el Instagram de la asociación ANI, que es Asociación Navarra de Ilusionistas. Que hacemos también conferencias para los magos, es decir, si hay alguien que no es mago y quiere venir, pues tendrá que pagar, obviamente, la entrada de la conferencia, igual que si eres mago, también pagas. Porque somos poquitos, somos 24 socios ahora mismo y pues bueno, a nivel económico es muy difícil sostener una gira de conferencias y así, entonces pues también estamos haciendo muchas actuaciones para nosotros poder seguir formándonos, ¿no? Que es lo que decía antes, me parece una pieza fundamental. Y ya te digo, o sea, si tenéis opciones de ir a ver o queréis ver magia en una ciudad y no sabéis a quién ir a ver o lo que sea, escribir en el Instagram de la Asociación Navarra de Ilusionismo, en el mío personal, yo recomendaré gente de la zona, shows, no hay ningún problema. Que necesitáis un mago, escribir, de verdad, no hay problema, yo os pongo en contacto con quien haga falta. Pero es lo que digo, que yo promocionar ahora mismo, yo he sido mago profesional durante unos cuantos años y ahora mismo ya, bueno, por motivos de la vida, ahora ya no soy mago profesional, estoy volviéndolo a retomar porque me había separado unos cuantos años de la magia y pues bueno, yo ahora mismo no quiero ofertar nada porque ahora mismo tampoco tengo nada que ofertar, ¿no? Simplemente que si hago alguna actuación en plan, pues eso, una gala o lo que sea, que vengan a verlo, que disfruten. Pero sí que, por ejemplo, sobre todo para la gente de aquí de Pamplona, contratar magia, de verdad, porque hay mucho estigma con la magia. Hubo una época en la que los magos iban y eran a lo mejor magos mediocres y trataban mal a los del teatro, o siempre ellos se creían como los que eran más, hacían un show que no valía para nada, y entonces todos los programadores de cultura de aquí de Navarra se niegan a programar magia. A lo mejor llevan a un mago en todo el ciclo. Y yo quiero que eso cambie, es decir, es lo que digo, ahora por ejemplo un proyecto que está muy guay, que tiene también, ya que lo tengo aquí, me aprovecho de él, ¿no? Que está haciendo una caravana, hay muchos magos en España que tienen caravanas en las que se hace magia dentro, pero por ejemplo lo que planteábamos era un show diferente. En las caravanas metes a 25 personas en la caravana y al mago, y por ejemplo yo lo que planteaba era un show pues más ligado a los sentimientos, ¿no? Es decir, pues un show en el que no espiritismo, no, o sea, yo no tengo poderes, obviamente, me explico, eso que quede claro, ¿no? Hay una frase que decía Banachek, que es un mentalista inglés, que es: con mis 5 sentidos os voy a hacer creer que tengo un sexto, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos planteando hacer, un show como más íntimo, más de que parezcan cosas imposibles, pero que sea más de conectar con la persona. Claro. Que después, ahora si queréis, hacemos algo así de conectar con las personas. Vale. Y entonces eso es lo que puedo promocionar, es decir, de verdad, contactar con magos, hablar con magos. Si eres aficionado, habla con magos. De verdad, aquí en Pamplona aceptamos a todo el mundo, de verdad, tenemos a mucha gente que quiere aprender, que está viniendo, está quedando con nosotros y a lo mejor no tiene ni idea, pero es un arte que es precioso. Hoy en día ya no hay el secretismo que había antiguamente. Hoy en día es lo que decía antes, ¿no? Ese cambio de paradigma también es al nivel de compartir. Todos los magos coetáneos de mi época compartimos sin problema ninguno, te enseñamos, ¿no? En plan, hay escuelas de magia en otras ciudades, como en Madrid está la escuela de Ana Tamariz, después hay escuelas en Vigo, tienen magia en La Manga, o sea, en toda España hay escuelitas, aquí en Navarra aún no, estamos intentando montar una. Pero de verdad, que yo lo que puedo promocionar es que de verdad consumáis magia, que hoy en día ha cambiado mucho el paradigma. Obviamente os podéis encontrar de todo, pero de verdad que está yendo por una rama muy guay, y tanto a nivel cómico como a nivel dramático, hay shows de magia teatralizados, en plan, de verdad, consumir magia. Claro, yo creo que es eso, en plan, os dejaremos, lo dicho, los Instagram también de la asociación de Ani. Ellos hacen jam sessions de vez en cuando. Yo estoy enterada
por mi padre. Entonces hacen jam sessions, podéis contactar con ellos si os queréis unir, que yo creo que está muy chulo. Si te gusta la magia, al fin y al cabo tener un grupo de personas con las que compartir ese pues trabajo, es un trabajo, pero también pues igual lo puedes tener de hobby, lo que sea. Tener gente a tu alrededor que hace algo similar a lo tuyo siempre es enriquecedor. Y más ahora eso, lo que dices de que no hay tanto secretismo, de que hay pues eso, un poco más de unión, yo creo que está súper chulo. Y lo mismo que consumáis magia, yo creo que siempre va a haber algún mago que te llame la atención. Por algo que haya hecho siempre va a haber uno. Y mira, yo por ejemplo no consumo magia, pero a mí mi padre me enseñó uno hace tiempo y me encantó, que yo no sé si se os lo he puesto alguna vez, pero os lo tengo que poner. Antes se llamaba Radagast, pero lo denunciaron porque ¿cómo era? Porque tenía el Señor de los Anillos. Claro, ¿no? era porque tenía el nombre de Radagast que salía en El Señor de los Anillos. Entonces ahora se llama Soy Rada. Pero enlace con lo que decías antes de lo escénico, porque aparte de ser mago, él ha trabajado en musicales, es un mago argentino, ha trabajado en musicales, tiene una presencia escénica increíble. Hay una presentación que yo me la habré visto como 575 veces, de esa presentación en la que él canta, es súper ameno con el público, hace trucos de magia, y es eso, siempre vas a encontrar como un mago que te llame la atención en uno u otro aspecto. Al fin y al cabo es como el teatro. Igual no te gusta una obra, pero luego encuentras otra que te flipa. O con canciones que igual dices, bueno, este género no me gusta, pero es que este otro género me hace levitar de lo guay que se escucha. Entonces es muy interesante. Mira, hablando de shows de Radagast, tenéis en Netflix dos especiales. Están en y ahora Netflix, acaba de sacar este mes uno con Disney, si no me equivoco. ¡Qué guay! En Disney Plus también hay ahí un show suyo nuevo. Y pues, o sea, así como recomendaciones así para que podáis ver cosas. Si queréis ver magia española, buscar en Wikipedia Full As, que es un programa americano de magia en la que van magos a engañar a otros magos que son de los más relevantes en el mundo. Y en Wikipedia os pone todas las temporadas y con banderitas podéis ver los magos pues del país que os interese, de voy a ver magos argentinos que hayan estado, magos españoles, y después busquéis en YouTube, están casi todos en YouTube. Por ejemplo, Full As Rubí Férez, Full As Julio Merino, Julio no lo he mencionado, magia con esponjas, increíble, revolución a nivel mundial. La magia con esponjas es una maravilla, pero bueno, hay un montón. Por ejemplo, no hemos nombrado a ninguna maga. ¿Es verdad? Joder, madre mía, es que no. he de decir que escasean, ¿vale? Entonces antes de acabar el podcast, de verdad, sobre todo a las chicas que os puede interesar la magia, de verdad, acercaros, no sé por qué, pero es como algo que hay ahí, y hay magas que joder, esta Inés la maga, que quizás es la más representativa a nivel televisivo, porque estuvo años en televisión en el programa Nada por Aquí. Después tenéis a Jessica Huolomal, que también ella solía hacer cruceros, si mal no me equivoco. Está Dania, que Dania es una maga venezolana que se hizo muy famosa por Got Talent. No sé, hay un montón. Tenéis Marina Arandia. Ahora mismo hay una muy famosa por redes sociales, por TikTok. Seguro que os ha salido, que es una maga. ¿Sabéis quién es Sergio Jurado, este tipo? Pues que solía aparecer con él en In TikTok. Magic. Eso, In Magic, eso. sí, y después, joder, también hay un montón. Ahora, por ejemplo, una que está en redes sociales y también a nivel televisivo es Solange, que hace lo de cambios de ropas. Está después Lea Kyle, que también acaba de ganar un mundial. De hecho, no sé si será de las primeras magas que ha ganado así un gran premio en un mundial de magia, y joder, pues ha sido este año pasado, o sea. Claro. Y de verdad, magas, que queremos que haya más magas, por favor. Claro, igual, yo creo que igual antes había ese estigma de solían ser las parteners. Ese es el tema, solía ser el mago y la partener, que llevaba esos outfits espectaculares, permitidme decir, espectaculares porque eran preciosos, y creo que igual es ese estigma. Pero si hay chicas aquí que les interesa la magia, adelante, comeos el mundo, tía. Tenéis referentes increíbles a día de hoy, joder, mira, hay un show que a mí me flipa, son dos chicos, es Manolo Costa y Mindanguillo. Manolo Costa es mago, Mindanguillo es clown, y tienen un show que ganaron premio europeo, precisamente, que es
como haciendo una crítica hacia la imagen de la partener, ¿no? Claro. Del partener. Mindanguillo, que es el clown, es el partener, y es como el intento hacer magia pero todo me sale mal, en plan de... Está muy guay, y el show era una crítica precisamente a eso, ¿no? De la degradación que se hace hacia las partener, porque realmente trabajan como nadie y no se les da el reconocimiento que merecen. Después tenéis a Mag Ramó y Alegría. Alegría se llama Sure y son de Cataluña y también tienen premios a nivel europeo, mundial, etc. Y está súper bien el contraste que tienen, porque Mag Ramón es como un mago así más dicharachero y Alegría no es alegría, me explico, es decir, una persona es una chica que es así muy seria, con cara siempre tal, y como que le da las cosas sin ganas a Mag Ramón, en plan de, es un dúo cómico muy bueno, en plan de verdad que hay magas hoy en día, que hay referentes mágicos increíbles, y de verdad, adelante, por favor, porque además muchos sitios te dicen, oye, que quiero una maga, y dices, No, y como te digan, una maga y en euskera, Uy, ¿de dónde vas a ir? y sí, de verdad, o sea, que por favor, que se animen, Ya sabéis. Bueno, al final todo el mundo que le guste, ¿no? O sea, Claro. chicas, chicos, todo el mundo, Todo. quien sea. Todo. Pero eso, Todo es bienvenido. animaros porque si os gusta, seguro que os lo vais a pasar genial. Y el programa que decía él es Full As, que para las que no sepan, porque como estamos traduciendo también cosas, Full As es como engáñame, ¿vale? Entonces es Sí. Full Us, se escribe. Sí, porque había buscado full as porque pensaba que era el as de las cartas, as de picas. Full Y as este de es nosotros. full us, vale. Pero es Fall, escrito F-O-O-L, Full. y luego Sí, U-S, separado. Full As. Eso es. Así. Que eso es engáñame. Sí, y después ya para terminar de recomendaciones de ver, pues eso, ver películas, joder, somos magos y sabemos que hoy en día están los efectos especiales, ¿no? Y la IA ahí que haces así, tienes todo lo que quieras, pero joder, las películas de Ahora me ves, del Ilusionista, todo este estilo de películas están muy bien. Hay también, es que ahora no me voy a acordar, el increíble Wonderstone, que es una parodia mágica sobre Chris Angel, que es un mago así como muy gore de Las Vegas, en plan de pues que a lo mejor se rajaba y sacaba una carta de la herida, en plan de cosas muy guays, muy locas, lo que se llama magia bizarra y gore, y hacen una parodia ahí muy guay y joder, ahora no me sale el nombre del actor, pero es un cómico súper conocido, es que me sale Steve Carell, pero no, ese es el de The Office, el del show de Truman. Es Jim Carrey. Jim Carrey, eso es Jim Carrey. Creo recordar que es Jim Carrey el actor y está muy bien, en plan de que hay películas de magia muy guays y después hay shows en internet completamente gratuitos. Tenéis a Derren Brown, es un mentalista inglés, tenéis que saber inglés, obviamente, si no va a estar difícil entenderlo, pero que para mí es de los mejores mentalistas que hay a día de hoy, en plan de verdad que hay cositas muy interesantes y sobre todo lo de Full As, podéis veros, hay un montón de temporadas, han pasado magos de todo el mundo y si solo no queréis solo verlos de un país y decís quiero ver más cosas, pues ahí Claro. tenéis y podéis ver las mejores cosas de cada país. Claro, Casi pero una ya Wikipedia sabéis, casi. exacto, Sí, sí. que si no sabéis inglés y no podéis ver esos, en YouTube también tenéis en español, Sí. así, Sí. a reventar, o sea, no hay excusa alguna, hay que consumir magia y ver magia. Es cuestión de indagar e investigar. Ujú. No sean perezosos. A veces una tiene que estar informada, una y uno, y lo que sea, tiene que informarse un poco, investigar, hacer su research, investigar, ¿vale? Pero bueno, no podemos cerrar el podcast sin que nuestro invitado nos haga un truco de magia. Vale, ahora vamos a hacer un truco de magia que nos va a presentar para los radio oyentes. Bueno, en realidad es para todo el mundo, ¿no? Porque si lo veis también lo vais a oír. Pero esto va a salir en Spotify. Claro, no os vamos a dejar sin magia a los que solo nos escucháis. Eso es. Entonces, mira, yo voy a dar créditos antes de nadie a Juan Esteban Varela, que ha hecho un trabajo increíble para magia para ciegos. Entonces yo voy a aplicar algo, bueno, él obviamente comparte sus conocimientos y voy a haceros una cosita que es de él, ¿vale? Entonces lo que sí os voy a pedir es que bajéis la cabeza y os pongáis como si no vieseis nada, ¿no? Vale. En plan, cerrar los ojos y os voy a pedir que os imaginéis que estáis a la puerta, me voy a poner yo un poco más encima del micro, Vale. a la puerta de un paraíso, ¿vale? Y hay una cerradura. Esa cerradura se va a abrir con una llave, que esa llave va a ser una virtud. Yo os voy a decir unas virtudes y quiero que escojáis
una de ellas con la que más identificados os sintáis. Las virtudes pueden ser bondad, misericordia, sabiduría, flexibilidad, belleza, elegancia, moderación, serenidad, fortaleza y entrega. Habéis cogido una de estas virtudes y quiero que la llave tenga la forma de la primera letra de la palabra. Imaginaros esa llave con esa forma de la primera letra de la palabra que habéis elegido como vuestra. Ahora metéis esa llave en la puerta, en la cerradura, y veis que gira. Abrís la puerta y os encontréis con un paraíso en el que veis como hay un sol increíble, la temperatura es perfecta, veis un lago al fondo, unas montañas, pájaros, y a mano izquierda veis un árbol. En ese árbol hay unos frutos, y quiero que identifiquéis un fruto que tenga, ya sea al principio, en el medio o al final, esa letra que vosotros tenéis para abrir la puerta. Los frutos que vemos en el árbol son naranja, kiwi, frambuesa, coco, granada, piña, uva, papaya, plátano y guinda. Entonces ahora confirmarme, ¿tenéis ya una fruta? Entonces quiero que extendáis el brazo, que cojáis esa fruta, os la acerquéis a vuestra boca y a vuestra nariz y podáis oler el olor a frambuesa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de tiesa? ¿Los tres? ¡Qué maravilla! Oye, ¡Qué loco! tenéis un poder de la mente increíble los tres. Bueno, imagino si vosotros estabais siguiendo. Ponedlo en comentarios qué fruta os ha salido y si os ha salido frambuesa ya... Chicos, así. ¡Oh, my God! ¡Qué loco! Bueno, vamos a hacer el jueguecito, ¿no? Voy a intentar narrarlo para que también lo puedan vivir los que o sepan qué es lo que sucede, pero quienes lo vais a vivir aquí sois vosotros y los que lo veáis también, ¿vale? Entonces te voy a pedir que relajes los brazos, ¿vale? Y si puedes extender el brazo derecho, ¿vale? Quiero que te centres y que, fíjate en un punto ahí en la palma de la mano, toma una respiración honda, te voy a pedir que cierres los ojos. Y a partir de ahora, cuando yo chasque los dedos, quiero que empieces a contar el número de veces que te toco, si te toco, que registres todo lo que digo, ¿vale? Entonces empieza. Vale. ¿Has notado que te he tocado? Sí. Vale. Ahora quiero que cuentes lentamente, de uno en uno, el número de veces. Ahora. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Por último. Quiero que ahora señales en qué sitio te he tocado. ¿Está bien? Puedes abrir los ojos, no pasa nada. ¿Está bien? ¿Sí? Mira, ponte de cara a mí. Si no te importa, eso es. Y dame la mano. Entonces quiero que ahora te centres en mí, relaja el brazo, simplemente déjate llevar, cierra los ojos. Y solamente, bueno, para quienes no lo hayan visto, lo que ha sucedido es que yo a él no le he tocado, me he tocado a mí mismo. Confirmamos. Sí. Las del podcast Iros- confirmamos. Iros después a YouTube a verlo, y ahora simplemente lo estoy relajando para que me dé acceso hacia su mente, ¿vale? Entonces ahora quiero que te concentres y me digas si notas esa presión ahí arriba. Sí. Vale, perfecto. Ahora quiero que te imagines todas esas personas importantes, porque no lo hemos dicho, pero yo lo que le he pedido es que piense en una persona que es importante para ti. Quiero que te imagines esas imágenes todo el rato y va a haber un momento en el que esa presión desaparecerá y es cuando yo tengo el pensamiento y quiero que digas ahora. Ahora. Perfecto. Me ha llegado. Lo tengo muy claro además. Muy claro. Vale, para los que no se haya visto, ir a YouTube a verlo. Ir a verlo, porque casualmente, otra vez más, su mente ha hecho cosas
que he cogido un pensamiento mentalmente y él lo ha notado físicamente, ¿no? Entonces yo he escrito en una tarjeta el nombre de una persona, que lo van a ver ellas y vosotros ahí en cámara, ¿vale? Entonces, por primera vez, ¿puedes decir el nombre de esa persona en voz alta? Marta. Marta. Marta, ahí lo tenemos. Marta. Muchas gracias. Espero que la hayáis disfrutado. Y así es como se lee una mente, oye. Mentalismo puro y duro. Pues bueno, pues ahora vamos a pasar, después de estos maravillosos trucos que nos han hecho, vamos a pasar a las recomendaciones ya finales, que va a empezar Valerie esta vez. Pues Cambiando todo el orden. no, normalmente soy yo la primera sí? que empieza, pero la otra no, porque no. Y si como estoy en el medio. Ya. Pues bueno, yo voy a recomendar el libro que tenemos por aquí. Ya lo promocionamos, ya está, pero lo vamos a promocionar porque aquí hay que apoyar, apoyo. Así. Muchas gracias. Eso es. Pues bueno, ya está. Aquí. Pues mira, yo os voy a recomendar, a mí me inspira mucho la música de Hans Zimmer. Me flipa y la uso mucho en las cosas que hago de magia. A mí me encanta. Películas ya os he recomendado. Y pues libros no sé qué recomendaros. Yo, por ejemplo, yo os recomendaría los de Hahnemann. Ahora tengo ahí un tocho así de Hahnemann que cuesta un Puede pastizal. ser lo que sea, pero recomendaciones de películas, Sí. series, libros, lo que sea. pues ya, mira, os he dado de todo ya. Series Sí, la durante música ahora y libro también ahora. Ya os digo, os recomiendo mucho lo de Hahnemann. Hay un libro que recopila su vida y sus cosas, que es un tocho bastante gordo, cuesta 100 pavazos, pero a mí me flipa. Pero bueno, eso, vale, Tiziana. Mi recomendación, sinceramente, no tiene nada que ver con el tema. Porque vengo súper cruzada porque la semana pasada me vi una película que es Las ventajas de ser un marginado. No sé si alguno de los presentes la ha visto, pero es una película muy buena que trata muchos temas y en serio, chicas, o sea, chicas y chicos, yo lloré viendo esta peli como una condenada, o sea, hacía tanto que no lloraba con una peli, pero trata tantos temas que te envuelve. Encima tiene un elenco increíble, o sea, está Logan Lerman, está Paul Rudd, está Emma Watson, chicos, increíble, totalmente increíble. Y es eso, trata muchos temas. Trata del suicidio, trata la depresión, trata los abusos, y es como la historia de un adolescente, lo resumo súper corto, un adolescente al que su mejor amigo se ha suicidado y tiene que empezar la secundaria viviendo con ello. Y claro, el proceso de los traumas que tiene este personaje de antes, con todos los plot twists que tiene, es increíble. O sea, si no os importa llorar un poquito, si sois sentimentales con las pelis, os la súper recomiendo. Tiene también libros, si no me equivoco, no me lo he leído, así que si me lo leo, pues os lo recomendaré, si no, no. Pues yo tampoco tiene mucho que ver con el tema, la verdad. Pero bueno, yo es que el otro día me vi el show de los Muppets, que ha vuelto. El regreso de los Muppets, que hay un especial ahora, ha salido hace nada en Disney Plus, os lo voy a recomendar, la verdad. Aparece de invitada especial Sabrina Carpenter. Y Seth Rogen, que es un comediante muy famoso allí en Estados Unidos, que es que me encanta ese señor, lo adoro. Que eso, o sea, os lo recomiendo, es la vuelta con todos, con la rana Gustavo, o como la llamen en otros sitios. René, ¿no? La rana Kermit. René, es verdad. No se No, llama. Kermit. Pero en algunos lugares yo lo llaman la la rana rana René. La rana René. La generación antigua, Bueno. puede ser. La generación pero a ver, anterior. Los Muppets son muy antiguos. Sí. Ya por eso, pero en plan, igual la generación anterior a la nuestra lo conoce como la rana René y Valerie, la generación de Sí, puede nuestra lo ser. conoce como Kermit. puede Igual ser. sí. A nosotros, aquí en España se conoce como la rana Ajá, Gustavo, efectivamente. todas las generaciones. Pero bueno, eso, aparecen todos los personajes clásicos y todo, así que os lo recomiendo. Claro, agradecimientos. Esta vez tenemos un montón de agradecimientos. Una lista ya la tenemos que hacer. Exactamente. ¿Quieres decir del lugar? Agradecimiento al centro de Cordovilla, el bar donde estamos. O sea, otra vez, lo vuelvo a explicar. Estamos encima de un bar y que nos da este espacio para que podamos grabar este podcast. Exactamente. Yo pues voy a dar gracias a mi padre, a Charlie Showman, que es pues el que nos ha traído ya hasta aquí. También es el que nos ha dejado parte del material que veis aquí. Y también porque es el que nos ha puesto en contacto con Luis. Porque sin mi padre pues no hubiésemos sabido, no hubiésemos contactado nunca pues con una persona que sabe tanto como nuestro invitado.
Parece que sí. No lo sé. Entonces, claro, hay que agradecer pues esa ayuda que se nos está dando, que es un altavoz para ellos, pero pues a nosotros también nos viene muy bien pues para traeros contenido nuevo y algo que igual os puede interesar, llegar a otras audiencias, o sea que gracias Charlie Showman, gracias Luis Niño. Claro, muchas gracias también al invitado, muchísimas Claro. gracias por Muchísimas aceptar gracias. venir aquí. Que encima te hemos hecho dar una Nada, vergüenza. nada. Yo no, esa hora de la tarde, no, domingo a la mañana, no, es que no sé Yo qué. encantado, no pasa nada. Las veces que queráis, de lo que necesitéis, contar con nosotros también y yo daros las gracias a vosotros. Claro, o sea, si la gente me está viendo y me está conociendo es por vosotros, ¿no? Yo soy una persona que trabaja en la sombra siempre y gracias pues eso también a, pues como habéis dicho, ¿no? Al local, ¿no? Porque si no, no tendríamos esta visibilidad y gracias también a Charlie, pero gracias a los socios de la asociación, a todo el mundo, ya he agradecido mucho y yo seguiré agradeciendo porque hay que agradecer a mucha gente, de verdad. Muchas Sí, gracias. muchas gracias a muchísima gente aquí. Para que Totalmente. esto salga a cabo hay que llevar, vamos, hay que ayudar a tanta, hay que agradecer a tanta gente. Y gracias a vosotros también, que nos veis, nos apoyáis, vemos vuestros comentarios, vemos vuestras visualizaciones de los shorts, de los vídeos y chicos, estamos encantados con vosotros. Sois el mejor público. Y yo sé que me estás viendo, María, muchas gracias por las recomendaciones, ya ves que las hemos llevado a cabo. O lo hemos intentado. María, es que, vale, para que no lo sepa, María, bueno, es que nadie lo sabe, María es una chica que conozco yo, que es una amiga mía, que me envió un audio de 6 minutazos diciendo recomendaciones audiovisuales para que este podcast salga mejor. Así que, un beso, María. Amistades que valen Eso también. oro. Exactamente. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¡Chao, chao! Ah, sí, esto ha sido zumo de naranja. ¿Cómo era la frase? Ya aún nos queda mucho por Aún nos decir. queda mucho por Venga, otra vez. Esto ponlo en blanco y negro. Esto ha sido zumo de naranja. Y aún nos queda mucho por decir. Chao. Chao.